damos inicio. Sean bienvenidos a la jornada académica del día de hoy, que corresponde al análisis de una guía de práctica clínica. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Chica, soy residente de primer año del programa de Medicina y Urgencias de la Universidad de Caldas. Y el día de hoy, pues vengo y quiero proponer esta guía de manejo en el paciente, pues con hemorragia gastrointestinal baja en el evento agudo. Esa fue una guía práctica clínica publicada por la Asociación Americana de Gastroenterología, pues donde toca esos puntos claves en el manejo agudo. Para iniciar, quiero pues, iniciar definiendo la hemorragia gastrointestinal baja. Y usualmente pues, conocemos la hemorragia gastrointestinal baja con una referencia anatómica como lo es el ligamento de Treitz. Sin embargo, pues esta definición acoge al intestino delgado y el sangrado del intestino delgado, que tiene unas implicaciones etiológicas, diagnósticas y terapéuticas diferentes al sangrado que se origina posterior a la válvula iliocecal. Entonces, para este análisis, pues vamos a trabajar con una definición que corresponde pues, a ese sangrado que se origina en el colon, en cada una de sus porciones, o en su defecto en el recto. ¿Por qué es importante que hablemos de hemorragia gastrointestinal baja? Pues se presenta y representa el 20%, del 20 al 30% de todas las hemorragias mayores del tracto gastrointestinal. Sin embargo, vemos como en grupos etarios como los ancianos o los adultos mayores, esta distribución se invierte, encontrando que del 80 al 85% de los sangrados gastrointestinales pues corresponden a sangrados que se originan después de la válvula iliocecal. Y pues teniendo en consideración que la población cada vez es más añosa, pues la incidencia cada vez es más alta de la hemorragia gastrointestinal, a pesar de que esta condición usualmente no implica inestabilidad hemodinámica en la mayoría de los casos. Y pues vamos a analizar que en casos muy puntuales pues tenemos el alto riesgo de enfrentarnos a esta condición. ¿Qué factores de riesgo están implicados en el desarrollo de una hemorragia gastrointestinal baja? Entonces vemos como el consumo crónico de AINES, el uso de aspirina, inhibidores del PD2Y12, los inhibidores de la vitamina K, el uso de anticoagulantes directos orales, la enfermedad diverticular izquierda y derecha y, como les contaba, los pacientes mayores a 70 años. Allí, dentro de los factores de riesgo también tenemos un factor muy relevante, pero pues que la guía no lo mencionaba, es los pacientes con el antecedente de la neumopatía crónica, los pacientes con antecedente de hipertensión pulmonar, que tienen el riesgo de desarrollar angiectasias en colon. Y estas angiectasias en colon, pues, ser un predisponente para un sangrado digestivo bajo, como lo vamos a ver más adelante. Respecto al consumo pues, o al uso de anticoagulantes orales como factor de riesgo, pues nos presenta la guía este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, donde se incluyeron 40 estudios con un total de 166.289 pacientes. Y se comparó pues, los pacientes que venían en manejo con anticoagulantes orales directos e inhibidores de la vitamina K. Entre ellos, lo que se buscaba evaluar era cuál era el riesgo de sangrado y si el manejo con uno u otro pues, implicaba mayor riesgo para los pacientes, con un desenlace primario de la probabilidad del sangrado mayor y unos desenlaces secundarios orientados hacia el sangrado gastrointestinal no mayor, superior o inferior. ¿Y qué encontraron? Que tanto los inhibidores de la vitamina K como los anticoagulantes orales directos implicaban un riesgo similar
para un sangrado digestivo. Sin embargo, en el análisis por subgrupos, documentaron que los pacientes con dabigatran y rivaroxaban tenían mayor riesgo de sangrado digestivo bajo, o sangrado digestivo en general, con un OR para el dabigatran de 1.27, con un adecuado intervalo de confianza, y con un OR de 1.4 para el rivaroxaban, con un adecuado intervalo. Vemos entonces cómo los pacientes que vienen el manejo con dabigatran y rivaroxaban pues implican un riesgo mayor de sangrado digestivo bajo, y pues al estar anticoagulados también tenemos que tener la consideración de que probablemente se trate de un sangrado mayor en este tipo de casos. Respecto a la etiología pues lo más frecuente es encontrar como una complicación de la enfermedad diverticular, asociado además pues podemos encontrar la colitis isquémica, la enfermedad hemorroidal, los pólipos colorectales o la neoplasia pues, colónica asociada, y angiectasias en este grupo poblacional pues, que les comentaba. Otras etiologías y otras causas de sangrado pueden ir orientadas hacia la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis infecciosa, las varices colorectales que no son tan frecuentes, la colopatía asociada a, al consumo de AINES y una lesión de LFOE. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta guía? Entonces, pues se conformó un panel donde cada uno de los miembros formuló las preguntas clínicamente relevantes bajo el formato PICO. Y cada una de estas preguntas se dio pues la búsqueda bibliográfica dentro de las bases de datos para buscar esta respuesta. Se inició la búsqueda bibliográfica a partir del 2 de marzo del 2015, que fue la fecha en la cual se cerró la búsqueda bibliográfica de la guía inmediatamente anterior. Y se dio la búsqueda bibliográfica hasta el 1 de abril del 2022. Cada recomendación entonces incluye una evaluación de la fuerza de las recomendaciones y la calidad de la evidencia basada en la metodología Gray, seguido además de un resumen de la evidencia pues presentada. Adicional a eso, pues la clasificación de la fuerza de la recomendación se dio como fuerte cuando la intervención propuesta supera claramente cualquier riesgo, condicional cuando o existe incertidumbre entre la relación de riesgo-beneficio. Respecto a la calidad de la evidencia, pues se clasificó como alta cuando se considera que ninguna investigación futura, pues, o es poco probable que una investigación cambie esa confianza o la estimación del efecto. Moderada cuando se considera pues, que una investigación futura es probable que cambie la confianza de la estimación del efecto. Baja cuando es muy probable que tenga un impacto en la confianza pues, de la estimación de la recomendación, y muy baja cuando cualquier estimación en el efecto pues, es muy incierto y poca evidencia se tiene al respecto. Adicional a eso, la guía pues, nos presenta unos conceptos clave que corresponden a unas declaraciones que no son susceptibles del proceso Gray. Y eso dado porque la formulación de la pregunta no lo permite o porque la evidencia disponible en torno a la pregunta no hay evidencia pues, que soporte evidencia pesada para dar una recomendación. Bueno, cada uno de los conceptos clave que se dio pues, está en relación con el consenso de expertos basado pues, como en la experiencia y extrapolando algo de la evidencia que se obtuvo. Para iniciar entonces el análisis de la guía, vamos a iniciar por el abordaje inicial y el traje como concepto clave que nos presenta la guía. Y pues, ellos nos hacen mucho énfasis en la importancia de una anamnesis completa donde incluya pues, y se consideren las comorbilidades cardiovasculares, oncológicas o renales, al igual que los antecedentes familiares en relación con la presentación, los antecedentes de cirugía gastrointestinal reciente, dado que tienen algunas implicaciones diagnósticas en esos casos,
y los antecedentes farmacológicos como el uso de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, porque pues vamos a tener consideraciones terapéuticas en torno a ello. Los síntomas asociados al sangrado digestivo, la temporalidad, orientado pues como a evaluar esos síntomas constitucionales que nos pueden orientar a una causa neoplásica, y el examen anorrectal evaluando e indagando la presencia de melenas, que va a ser una herramienta muy útil pues a la hora de diferenciar o considerar una hemorragia digestiva alta asociada. Desde o hasta el 2017, pues no se contaba con una herramienta que permitiera la estratificación del riesgo de los pacientes que se presentaban al servicio de urgencias manifestando síntomas de hemorragia gastrointestinal baja. Y pues en el 2017 fue publicado esta herramienta que fue un estudio evaluado por Catherine Oakland, donde se evaluaron datos de una base de 2.528 adultos que habían consultado a 2 servicios de urgencias del Reino Unido. Y se desarrolló una escala, pues un score que posteriormente tuvo una validación externa con una cohorte de 288 pacientes. Y lo que buscaban y evaluar era pues la potencia, sí, la potencia pues de evaluar el alta segura en estos pacientes. Y que documentaron que los pacientes con un puntaje de la escala por debajo de 8 tenían un alta segura en el 95% de los casos. Y cuando lo compararon con las herramientas que se contaban para el análisis de la hemorragia gastrointestinal baja, extrapoladas de la hemorragia gastrointestinal alta, como el Blackshore, el Noblat y el Rogal, pues se documentó que el Oglan tenía mayor rendimiento a la hora de predecir la transfusión de hemoderivados, la readmisión al servicio de urgencias y el alta segura. Posteriormente, en el 2020 es publicada la validación externa de esta herramienta, mediante un estudio que se realizó, pues como se realizó en Estados Unidos, donde se obtuvieron los datos de manera retrospectiva de la red hospitalaria mediante pues, la codificación del diagnóstico. Y se incluyeron todos los diagnósticos que acogían o se relacionaban con la hemorragia gastrointestinal baja. Se incluyeron entonces 46.179 pacientes, donde evaluaban precisamente el alta segura y documentaron un área bajo la curva de 0.87 para un valor igual o menor a 8. Y además de eso, pues documentaron que un valor o un puntaje igual o menor de 10 no tenía un cambio significativo en el área bajo la curva. En la gráfica superior a la derecha de sus pantallas, vemos cómo entonces desde pues la valoración de 8 puntos a 10 puntos, la sensibilidad tiene un cambio muy mínimo, pasando de 98.4 a 96% para 10 puntos. Y vemos además cómo la especificidad sí tiene un cambio relevante en cuanto a este aspecto. En la gráfica inmediatamente inferior vemos cómo el número de alta segura para un puntaje de 10 o igual a 10 o menor, correspondió a una alta segura de 1.600 pacientes, pero también vemos como a partir del puntaje de 10, el alta no segura, también aumentó de manera ascendente e importante. Basado en esto, las guías nos recomiendan o nos sugieren utilizar herramientas de estratificación como la puntuación de Oakland con un punto de corte menor a 8 para identificar esos pacientes de bajo riesgo en los que podríamos considerar la estratificación apropiada de manera ambulatoria pensando en una alta temprana. Sin embargo, nos dejan la claridad de que el juicio médico y el juicio clínico en estos pacientes pues prima
¿cierto? Teniendo en relación de que un paciente con una puntuación de Logland menor a una puntuación de 4 puede tener una alta no segura, y una puntuación de 10, 11, pues puede tener una alta segura. Y por eso es importante toda esa correlación clínica, con una recomendación condicional y una evidencia de baja calidad. ¿Y qué nos dice la guía respecto a la reanimación hemodinámica? Como concepto clave, pues orientan a que la reanimación hídrica debe tener el objetivo, y debe estar orientada a normalizar las variables vitales previo a la realización de una prueba diagnóstica o un procedimiento pues, terapéutico. Y muy importante que en esa reanimación inicial pues, con cristaloides y ante la persistencia de la inestabilidad hemodinámica, se debe considerar la transfusión de hemoderivados. Pero ¿cómo vamos a hacer esa transfusión de hemoderivados? ¿Qué valor de hemoglobina nos va a orientar a esta hemotransfusión en el contexto de hemorragia gastrointestinal baja? Y pues la guía nos presenta este estudio. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluyó 5 ensayos clínicos para un total de 1965 pacientes, donde buscaban la comparación de estrategias de transfusión restrictiva con un punto pues, de corte de una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro versus una estrategia liberal, teniendo la consideración de una hemoglobina entre 9 y 10 gramos sobre decilitro. ¿Qué quisieron evaluar en este estudio? Pues la mortalidad y el resangrado y el riesgo de resangrado para este grupo de pacientes. Y documentaron que precisamente pues, la estrategia restrictiva parecía tener, pues, o tener a favor una menor mortalidad y una menor tasa de resangrado. Sin embargo, vemos como ese intervalo de confianza pues, está muy cercano al 1 y la P nos habla de que pues, probablemente no hay una significancia estadística para concluir pues, en qué valor de hemoglobina orientarnos para la hemotransfusión. Este estudio adicional es un análisis post-hoc de la Auditoría Nacional del Reino Unido del uso de hemoderivados en el grupo pues, selecto de hemorragia gastrointestinal baja, donde incluyeron 2.528 pacientes manejados en 143 hospitales del Reino Unido y compararon la estrategia liberal versus la estrategia restrictiva, con un desenlace primario del resangrado y un desenlace secundario de la mortalidad y la readmisión a 28 días. ¿Qué documentaron? Que no hay una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de resangrado y en la readmisión al servicio de urgencias, pero parece haber un impacto en la mortalidad a favor pues, de la estrategia restrictiva. Sin embargo, con una P muy en el límite que pues, probablemente o no nos permite concluir debidamente y pues habría que evaluarlo mediante otros estudios. La guía entonces, basado en estos estudios, pues nos sugiere una estrategia restrictiva de transfusión de hemoderivados con un umbral de 7 gramos sobre decilitros en los pacientes hemodinámicamente estables, con una recomendación condicional y una evidencia de baja calidad. Sin embargo, pues debemos tener también la consideración de que el paciente con cardiopatía isquémica y el paciente con evento cardiovascular, pues probablemente se beneficie de valores de hemoglobina un poco más altos. Consideración que no se tuvo pues en el análisis de la guía. Ahora, uno de los conceptos clave que nos presenta la guía es la exclusión de la fuente proximal del sangrado. Y nos hacen énfasis en que el paciente que se presenta al servicio de urgencias con hematoquesia y rectorragia, y adicional a eso, pues tenemos inestabilidad hemodinámica, pues esto es un indicador de que probablemente se trate de una hemorragia gastrointestinal alta y debemos pensarlo y descartar adicionalmente ese aspecto y buscar otros predictores que nos permitan tomar decisiones en torno a ello. Pues por eso dentro de los conceptos clave pues nos dicen que considerar la endoscopia
de vías digestivas superiores en este tipo de casos. Ahora bien, ¿qué factores clínicos son predictores y nos permiten diferenciar una hemorragia gastrointestinal baja de una hemorragia gastrointestinal alta, perdón? Vemos entonces como desde la clínica y la anamnesis, pues la presencia o la historia de presencia de melenas con una sensibilidad entre el 77 y el 95% y una especificidad del 81 al 87% y un LR de 5.9, pues nos va a orientar desde el principio en que probablemente este paciente requiera un estudio endoscópico superior para descartar un foco proximal del sangrado. Adicional a eso, la presencia de melenas en el examen físico, vemos como un LR de 25 con una sensibilidad del 49% y una especificidad del 98%, también nos va a dar herramientas para tomar decisiones de manera temprana en este grupo de pacientes. Y definitivamente, pues, los hallazgos al examen físico nos van a orientar y nos van a dar un enfoque diagnóstico y terapéutico. Y una de las estrategias paraclínicas que nos presenta la guía son, desde el laboratorio, es la relación del boom creatinina, donde una relación boom creatinina mayor a 30, como una herramienta diagnóstica, con una sensibilidad del 51% y una especificidad del 93%, con un LR del 7.5. Vemos cómo entonces la mayor o la mejor estrategia con mejor rendimiento viene desde el examen físico, y es por eso que el examen anorrectal no debe faltar en este grupo de pacientes. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías de la reversión de la anticoagulopatía y el manejo antitrombótico? Como concepto clave, pues nos dicen que la hemostasia endoscópica se puede considerar segura y efectiva en los pacientes con un INR por debajo de 2.5 o menos. Sin embargo, un INR mayor a 2.5 no nos contraindica la terapia endoscópica, para tenerlo en consideración. Respecto a la reversión de la anticoagulación, en el caso pues, de los inhibidores de la vitamina K, la guía nos presenta este estudio, un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado abierto en fase 3B, con el 2015 en el Lancet, donde se evaluaron pues, pacientes mayores de 18 años que requerían una rápida reversión de la anticoagulación antes de un procedimiento de urgencia o una cirugía mayor. Se incluyeron entonces 168 pacientes en los que se valoró y se comparó la reversión con el complejo protrombínico de 4 factores y el plasma fresco congelado. El desenlace primario que quisieron evaluar era la hemostasia efectiva y como eh, desenlace coprimario la reducción rápida del INR. Y documentaron pues, que definitivamente el uso de complejo protrombínico de 4 factores era más efectivo en la hemostasia, con una significancia estadística importante, y además de eso, pues la reducción del INR era mucho más rápida y efectiva en el grupo del complejo protrombínico de 4 factores. Basado en eso, la guía pues, nos recomienda la reversión de la anticoagulación en los pacientes o en el grupo selecto de los pacientes en inestabilidad hemodinámica o un sangrado potencialmente mortal que reciben anticoagulantes, pues, anticoagulación en los inhibidores de la vitamina B, de la vitamina K. Adicional a eso, bueno, nos recomiendan la reversión con el complejo protrombínico de 4 factores por la rapidez de la reducción del INR como una recomendación, una fuerza de la recomendación condicional y una evidencia de muy baja calidad, dado que, pues, en mi contexto de sangrado digestivo bajo, hay poca evidencia en este contexto. Ahora bien, ¿qué nos dice la guía respecto a
reversión de anticoagulantes orales, de los anticoagulantes directos orales. Pues nos presentan este estudio, pues el Reverse-AD, pues el cual su evidencia soporta el uso del idarucizumab para la reversión del dabigatran de manera segura y efectiva, pues donde es el estudio, el pilar que nos hace considerar el idarucizumab en este grupo. Sin embargo, con el Andexanet, como previamente lo hemos analizado y hace unas semanas lo analizamos con el doctor Eber, revisando la reversión de estos anticoagulantes directos, el Andexanet todavía le falta algo de evidencia en el contexto de la reversión de los inhibidores del factor 10 activado, y vemos cómo pues, se relaciona con mayor tasa pues, de eventos tromboembólicos, que incluso pues, en comparación con el uso del complejo protrombínico de 4 factores, su beneficio y el riesgo pues, puede ser menor. En este aspecto no vamos a ampliar mucho, pues porque hace unas semanas lo consideramos ampliamente, pero quiero que analicemos este análisis o subanálisis del Reverse-AD, donde se evaluaron 137 pacientes del estudio original que se presentaron con hemorragia gastrointestinal, ya fuera superior, inferior o mixta, o incluso pues ese sangrado gastrointestinal de origen desconocido. En este estudio, 84% de los pacientes fueron categorizados como una hemorragia potencialmente mortal. Vemos como el 35% tuvo origen en el tracto superior y una proporción no muy diferente pues, al tracto superior correspondió al tracto inferior con un 31.4%, y el 33.6% correspondió a un origen desconocido o mixto. Y pues efectivamente se documentó una tasa de control del sangrado en el 71.6% en general, pero quiero que revisemos cómo la tasa de eventos tromboembólicos a 90 días en el grupo de hemorragia gastrointestinal baja fue de cero pacientes, y de la mortalidad a 90 días de 11.6%, un poco menor a los demás grupos. Entonces vemos como el idarucizumab es una herramienta de reversión segura en este grupo de pacientes. Basado en esto, la guía nos recomienda que para los pacientes que toman anticoagulantes directos orales, se sugiere la reversión en el pequeño grupo que presenta ese sangrado potencialmente mortal, que no responde a la reanimación inicial ni al cese del anticoagulante solo. Y pues que para la reversión de este grupo de pacientes, el idarucizumab, como pilar para la reversión del dabigatran, el Andexanet alfa para la apixaban y el rivaroxaban, cuando pues estos estén disponibles y se hayan tomado en las últimas 24 horas. Esto como una recomendación condicional, pero con una evidencia pues, de muy baja calidad. Respecto al manejo antiplaquetario en el entorno agudo, pues surgían estas dos preguntas, ¿cierto? Que buscaban responder con la metodología. Y es, ¿en qué casos debo hacer o debo realizar pues, la transfusión de plaquetas? Si es seguro transfundir plaquetas a todos los pacientes que vienen con doble antiagregación plaquetaria. Y en el caso de la presentación aguda, si es seguro suspender la antiagregación plaquetaria dual, o si solo debo suspender uno y cuál debo suspender. Para esto nos presentan este estudio, es un estudio retrospectivo de casos y controles de pacientes con hemorragia gastrointestinal, que ingresaron entre el 2008 y el 2013 y tomaban agentes antiplaquetarios y tenían un recuento plaquetario por encima de las 100.000 plaquetas por microlitro. Pues tomaron los pacientes que recibieron transfusión de plaquetas, que correspondieron a 204 pacientes, y los emparejaron con un control sin transfusión de plaquetas.
pues como, evaluando que la muestra fuera lo más homogénea posible. Y evaluaron la recurrencia del sangrado, la mortalidad y los eventos cardiovasculares mayores. Documentaron entonces que tanto en la recurrencia como en los eventos cardiovasculares mayores, parecía no haber una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en cuanto a mortalidad, la mortalidad mostró ser mayor para el grupo en el que se transfundió plaquetas, pues con el conteo de plaquetas por encima de 100.000 plaquetas por microlitro. Respecto al suspender la antiagregación dual o cómo hacerlo, pues nos presentan este estudio, que es una revisión sistemática de casos reportados de trombosis tardía y muy tardía del stent coronario, publicados pues, entre el 2001 y el 2008. Se identificaron así 161 casos de trombosis tardía o muy tardía del stent. Se incluyeron 84 estudios en total, entre reportes de casos, estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados. Y quiero que miremos cómo al séptimo día de haber suspendido ambos antiagregantes, tanto el ASA como el clopidogrel, pues la línea roja y la línea amarilla corresponden a la suspensión de ambos antiagregantes, pero en diferentes momentos. Para el séptimo día, el 50% de los pacientes habían presentado una trombosis del stent. Diferente para el grupo en el que se suspendió los inhibidores de la P2Y12 y se continuó el ASA pues, como monoterapia, donde el 50% de los pacientes en los cuales continuaban únicamente con manejo con ASA presentaron una trombosis del stent al día aproximadamente entre el día 120 y el día 130. Adicional a eso, teniendo la consideración de que en este grupo de pacientes el riesgo era menor, pero que a partir del quinto día del manejo con los antiagregantes, pues con el ASA, el riesgo iniciaba pues o incrementaba de presentar trombosis del stent. Sin embargo, pues la evidencia no fue lo suficientemente fuerte para dar una recomendación pues con la estrategia GRE. Pero concluyen que desde el manejo antiplaquetario, la transfusión de plaquetas en el paciente con hemorragia gastrointestinal grave, con potencialmente mortal, se debe mantener un recuento de plaquetas por encima de 30.000 plaquetas por microlitro. Y un umbral más alto de 50.000 plaquetas puede considerarse si se requieren procedimientos endoscópicos. Adicional a eso, vemos como con la evidencia presentada, la transfusión de plaquetas de rutina pues no aporta ningún beneficio en los pacientes que se presentan con esta condición. Y el uso pues o la suspensión de la antiagregación dual pues es segura, pero debe considerarse el reinicio de esta antiagregación dual si se tiene el criterio previo de reanudarla en los primeros 5 días posterior al control del foco pues, del sangrado. Sin embargo, pues hay una consideración especial en estos pacientes que tienen el antecedente de una implantación pues, de un stent en el último año, donde el riesgo de trombosis es mucho mayor y se requiere un enfoque multidisciplinario para la toma de la decisión. Ahora bien, ¿qué nos dice la guía del papel de los agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico? Veamos la evidencia respecto a este tema. Nos presenta entonces este ensayo clínico, el HALT-ET Trial, donde pues, corresponde a un ensayo internacional multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo. Se realizó en 164 hospitales de 15 países diferentes. Los pacientes recibieron como intervención una dosis inicial de 1 gramo de ácido tranexámico, seguido de un mantenimiento de 3 gramos para 24 horas, versus el placebo que se realizó pues, con solución salina del 0.9%. Quisieron evaluar
como desenlace primario la muerte en los primeros 5 días de presentación. ¿Y qué documentaron? La mortalidad en ambos grupos no tenía grandes repercusiones el uso del ácido tranexámico. No había una diferencia estadísticamente significativa en la presentación de eventos trombóticos arteriales, pero respecto a la presentación de eventos tromboembólicos venosos, para el grupo del ácido tranexámico implicó mayor riesgo con un R de 1.85 con un adecuado intervalo de confianza. Con esto, las guías es enfática y contundente en no recomendar la administración de ácido tranexámico en la hemorragia gastrointestinal baja, con un grado, pues una fuerza de recomendación fuerte y una evidencia de la calidad moderada. Ahora, ¿qué nos dicen las guías pues, de las pruebas diagnósticas en estos pacientes? Definitivamente, pues la colonoscopia se considera pues la prueba y el gold estándar y la prueba pues de elección en los pacientes que ingresan como una hemorragia gastrointestinal baja, sobre todo en el paciente estable. Pero por otro lado, viene la angiotomografía como una consideración adicional, sobre todo en el paciente que ingresa en contexto de una hematoquesia activa grave y en el cual pues las consideraciones son supremamente diferentes. Basado en eso, pues la guía nos recomienda la realización de la colonoscopia para la mayoría de los pacientes que ingresan con previa estratificación del riesgo y definir pues si se puede dar una ampliación de los estudios de manera ambulatoria y segura. Esto con una recomendación fuerte y una evidencia de baja calidad. Sin embargo, pues tienen la consideración de que en el paciente que ingresa con el cuadro de una hemorragia gastrointestinal baja, pero que tiene un estudio endoscópico en los últimos 12 meses con una adecuada preparación y en los cuales se descartó neoplasia colorectal y que adicional a eso, dentro de los hallazgos de esa colonoscopia, existe pues la diverticulosis. En este grupo de pacientes podría considerarse la no realización del estudio intrahospitalario, el manejo sintomático y considerando pues una alta temprana, siempre y cuando el control del sangrado ocurra pues de manera espontánea, con una recomendación condicional y una evidencia de muy baja calidad. Ahora, les había comentado el papel de la angiotomografía en este grupo de pacientes, sobre todo en los pacientes que cursan con inestabilidad hemodinámica pues por un sangrado potencialmente mortal. Y es que este estudio pues nos puede dar la facilidad de la realización con menor tiempo y sin lo que implica una preparación intestinal y la paciente inestable en los que se podría dificultar ese aspecto. Nos presentan entonces este estudio que corresponde a una revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 14 estudios observacionales retrospectivos y prospectivos en los cuales se incluyeron 549 pacientes. ¿Qué limitación tuvo este estudio? Que se incluyeron población de muchos países donde los protocolos de abordaje diagnóstico en este grupo de pacientes pues, es muy diferente y la heterogeneidad de la muestra pues, no permitió una conclusión fuerte respecto a este tema. Pero documentaron que la angiotomografía en el contexto de la hemorragia gastrointestinal baja presenta una sensibilidad del 90% y una especificidad del 92% en el diagnóstico y la identificación del lugar de sangrado. Adicional a eso, nos presentan este estudio, que es un análisis retrospectivo de centros terciarios en pacientes ingresados por hemorragia gastrointestinal entre el 2006 y el 2012, donde comparaban la colonoscopia versus la angiotomografía como el primer estudio a realizar en este grupo de pacientes. Y buscaban evaluar la precisión diagnóstica y la tasa de control del sangrado. Pues,
¿Qué documentaron? Que la angiotomografía se realizó significativamente antes que la colonoscopia, con una mediana de 3 horas versus 22 horas para el grupo de colonoscopia. Y adicional a eso, que el sangrado activo se encontró significativamente más frecuente en comparación con la colonoscopia, con una relación pues, en 31.3% para el grupo de la angiotomografía y 14.8% para la colonoscopia. El valor de P pues, nos deja el interrogatorio de si sí es estadísticamente significativo, pues dado el límite tan puntual ahí. Basado en esto, la guía nos sugiere realizar una angiotomografía como una prueba diagnóstica inicial en los pacientes con hematoquesia y compromiso hemodinámico significativo. Sin embargo, con la consideración de que el rendimiento diagnóstico puede disminuir o es menor en el grupo en el cual pues, la estabilidad hemodinámica no se ha alterado. Esto con una recomendación condicional y una evidencia de baja calidad. Basado en eso, pues nos dan unos predictores de una angiotomografía positiva. Y nos presentan pues, como predictores la hipotensión, el requerimiento de transfusión de hemoderivados, los pacientes con el antecedente de la resección intestinal reciente o intervenciones endoscópicas recientes, el uso de antiagregantes plaquetarios, los pacientes taquicárdicos con un índice de choque mayor o igual a 1 y el uso reciente de AINES. Ahora bien, tenemos un paciente en contexto de una hemorragia que al parecer y la sospecha es que tenga un foco bajo, ¿cierto? O sea, de origen bajo. Decidimos llevar a una angiotomografía por la inestabilidad hemodinámica y la pobre respuesta a la reanimación inicial y documentamos extravasación en colon. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con un angiotac positivo? ¿Qué debemos priorizar en ese caso? ¿Debemos priorizar la colonoscopia urgente o debemos priorizar la angiografía? Nos presentan entonces este estudio observacional, prospectivo, analítico y longitudinal, donde se incluyeron los pacientes en contexto de una hemorragia gastrointestinal baja severa entre el 2010 y el 2017 y buscaba evaluar la mortalidad hospitalaria. Y como desenlaces secundarios incluyeron la cirugía realizada el día 1 y las cirugías realizadas entre el día 2 y el día 7. Y dentro del criterio pues, para considerarlo pues, como variable de cirugía, pues incluía la cirugía de control de daños, la resección pues, o la hemicolectomía en busca pues, de una estrategia de control del sangrado que nos habla de mal control del sangrado pues, de acuerdo a la estrategia. Y se comparó el grupo de la angiografía versus el grupo de colonoscopia. Vemos entonces cómo dentro de lo presentado en el estudio, la mortalidad intrahospitalaria no varió en ambos grupos. Entre ambos grupos no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la proporción de pacientes que requirieron cirugía al día siguiente de la intervención fue menor para el grupo de angiografía, con 2.9%, y un 6.5% para el grupo de colonoscopia, con una significancia estadística importante. Basado en esto, la guía nos recomienda que los pacientes con una angiotomografía que demuestre extravasación en el estudio sean derivados de manera primaria a la radiología intervencionista para una arteriografía transcatéter y una posible embolización durante el procedimiento. Adicional a eso, pues nos recomiendan que en centros especializados, pues o que tengan o se cuente con la experiencia, se considere la colonoscopia después de una angiotomografía positiva, pues no teniendo el recurso de radiología intervencionista. Esto con una fuerza de recomendación fuerte y una evidencia de calidad moderada. Ahora, ¿qué momento es el ideal para la realización de la colonoscopia? ¿Será ideal antes de las 24 horas o
tendremos una ventana un poco más extensa de 72 horas. Nos presentan entonces esta revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 4 ensayos clínicos aleatorizados por un total de 466 pacientes y 13 estudios observacionales. Y documentaron que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a resangrado y mortalidad por sangrado en los pacientes en los que se llevan a colonoscopia en las primeras 24 horas. Basado en esto, pues nos hablan de que para los pacientes hospitalizados con la hemorragia gastrointestinal que requieran la colonoscopia, no existe un beneficio de realizar una colonoscopia urgente dentro de las primeras 24 horas y pues que podría extenderse hasta las 72 horas, con una recomendación fuerte y una evidencia de calidad moderada. Sin embargo, no tienen la consideración adicional para pues, forjar o realizar la recomendación de la implicación pues, de los costos que implica una colonoscopia temprana. Y ya para concluir, y a modo de resumen, pues les traigo y les presento este algoritmo que nos da la guía, donde pues, precisamente consideramos el paciente con una hematoquesia o un sangrado digestivo bajo severo. Iniciamos una reanimación hídrica inicial, ya consideramos la hemotransfusión y las consideraciones en torno a ello, y excluimos clínica y paraclínicamente la presencia o la posibilidad de una hemorragia digestiva alta. Basado en eso, evaluamos la respuesta, ¿cierto? Ante la no respuesta, la consideración de la angiotomografía de manera prioritaria, evaluando la extravasación o la no extravasación durante el estudio. Ante la presencia de extravasación, pues definitivamente el paciente se beneficia de una angiografía transcatéter arterial para una posible embolización. Y en caso de no contar con el recurso, pues considerar la colonoscopia urgente con una preparación rápida en 3 horas, en las que se da de 4 a 6 litros de polietilenglicol, para asegurar una adecuada preparación donde se pueda hacer un control endoscópico adecuado. Y ante la no presencia de extravasación se puede considerar una colonoscopia no urgente. Adicional a eso, pues la misma consideración del paciente en el cual no responde a una reanimación inicial. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Entonces, abierto a comentarios. Muchas gracias.